Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escucha? Buen día, doctor, ¿se escucha? Muy bien, vamos a comenzar la clase entonces. Muy bien, vamos a comenzar en corazón 4 entonces. ¿Ah? Tonos cardíacos normales. Esta parte, fíjense que es importante porque en la parte práctica, también cuando ustedes tengan su examen final práctico, que yo los tomo oral, que se toman orales, y ahí también las prácticas está este tema de tonos cardíacos, presión arterial, espirometría, electrocardiograma, entonces se vuelve a ver nuevamente. Entonces, es importante que ustedes en la parte teórica ya comiencen a adquirir los conocimientos técnicos para que las clases prácticas ya sean prácticamente para practicar, valga la redundancia, ¿no? Y usar el estetoscopio. Denomina como cofactor. A ver, no quiero bulla ahí, ya. El que tenga con su micrófono abierto, yo lo detecto aquí, lo voy a anotar, ¿ah? Bueno, entonces decíamos, ¿qué son los tonos cardíacos normales? Se conocen 4 tonos. Fíjense que estos se llaman tonos cardíacos normales. Yo le digo porque muchas veces los auxiliares comienzan a enseñar o a querer enseñar los accesorios, cosas que yo lo que les exijo realmente es que sepan los tonos normales. Y muchos de ellos a veces dicen patológicos. Fíjense que estos son los 4 tonos cardíacos normales. Muchos hablan, no, Disculpe, doctor, sí. a lo del grupo E nos tocaría la segunda parte de corazón. ¿Cómo? A los del grupo D nos tocaría la segunda parte de corazón. La segunda parte del corazón dice. Sí, doctor. Sí, doctor. Corazón Nosotros 2. somos el grupo retrasado. Ya, después le doy esa parte. Ahora ya estamos aquí en esto. Posteriormente y le subo yo el video ese. Era de la parte de. Había creo que unas 5 diapositivas que todavía no habíamos avanzado, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, déjame un ratito, voy a buscar a ver si pillo eso. Tengo que ir a ver aquí. Aquí tengo la diapositiva. Vamos a ver.
¿Cómo a su vez aparece esa aquí? Ahorita. Muy bien. ¿Están mirando entonces? ¿Ve la diapositiva? Sí, Sí, doctor. doctor, está bien. Ya. Entonces, esta era la que seguía. Le voy a mostrar acá atrás para que vean. Quedamos ahí en vaciamiento de los ventrículos durante la sístole. ¿Se recuerdan? Había el periodo de contracción isovolumétrica, periodo de expulsión y periodo de relajación isovolumétrica. Muy bien. Quedamos en saber bien sobre estos valores. Un ratito ya. Muy bien, entonces aquí vamos a ver estos volúmenes que son importantísimos para ustedes calcular el gasto cardíaco, que es el tema posterior, ¿no es verdad? Entonces tenemos que aprender a qué es el volumen diastólico final, qué es el volumen latido y qué es el volumen telesistólico. Entonces yo le voy leyendo esto y después le tengo que hacer unos cuadritos. El volumen diastólico final se conoce como volumen telediastólico cuando los ventrículos se contraen y se vacían durante la sístole. Su volumen disminuye 60%, eso se conoce como volumen latido. El volumen que queda 40% se llama volumen telesistólico. Muy bien, entonces vamos a ir ahí a hacer vamos a ir a ver el cuadro aquí. Bueno, aquí está. Entonces, tenemos varios tipos de volumen. Entonces, fíjense, volumen diastólico final. O llamado también telediastólico. ¿Ya? Este volumen diastólico final es la cantidad de sangre que existe en el ventrículo cuando está completamente lleno en el instante que está por vaciarse en la sístole. Entonces, este volumen diastólico final o telediastólico está compuesto de dos elementos. Fíjense que este diastólico final va a eyectar el 60% de su volumen. 60% es el que sale. Fíjense ustedes, parece increíble porque todo el mundo piensa que el ventrículo expulsa toda la sangre que tiene y no. Solamente 60%. Fíjense. Eso más o menos en términos absolutos, calculando, sería igual a unos 72 mililitros. Mililitros. Muy bien. Y el residuo, el que queda, esto es llamado volumen latido. Volumen latido. ¿Ya? Entonces, volumen latido es el 60% del volumen diastólico final. Luego tenemos que queda en el ventrículo el 40%. Fíjense que es bastante significativo. O sea, el concho, el residuo, nosotros los cambios decimos el concho, ¿no? En español castizo es el residuo que queda ahí, sobrante, es el 40%.
Sería alrededor más o menos de 120, 72, 82, 92, 102. 38%. 120, 38%. $38 mieles. ¿Ya? Fíjense, más o menos ese es el cálculo. Entonces aquí da 110. O sea, este volumen diastólico final es igual a 110 mililitros. Entonces, repitiendo, el volumen diastólico final o telediastólico es aquel que está en el momento exacto antes de comenzar la sístole. De ese volumen diastólico final que en términos absolutos constituye 110 mililitros, el ventrículo solo eyecta el 60% y ese 60% es llamado volumen latido y constituye en términos absolutos 72 mililitros. Y el otro 40%, fíjense, restante que queda dentro del ventrículo, se llama volumen sistólico final. Sistólico final. Entonces yo le voy a preguntar, ¿cuánto es el volumen diastólico final o telediastólico? 110 milímetros de mercurio. Perdón, 110 mililitros. ¿Cuánto es el volumen latido, que es lo que expulsa el corazón en cada latido? En términos absolutos, 62 mililitros. Expulsa solamente el 60%. Y el otro 40% constituye 38 mililitros. Este que queda en el ventrículo sin ser eyectado es conocido como volumen sistólico final. ¿Qué quiere decir? Al terminar la sístole, queda estos 38 mililitros ahí como residuo, como concho. ¿Ya? Entonces es importante que lo sepan eso porque uno imaginaba, bueno, corazón, el ventrículo se llena hasta el tope y después solamente bota el 60% y se queda con el 40%. El que bota se llama volumen latido y el que queda se llama volumen sistólico final. ¿Ya? Pero van a ver de que esos parámetros se pueden ir modificando porque el corazón puede duplicar, triplicar y hasta cuadruplicar su gasto cardíaco, justamente jugando con estos dos volúmenes, con el latido y con el sistólico final. Ya van a ver ustedes. Muy bien, entonces ahora vamos a ir nuevamente a compartir. Entonces ahí está lo que yo le decía. El volumen diastólico final se conoce como volumen telediastólico. Cuando los ventrículos se contraen y se vacían durante la sístole, su volumen disminuye 60%. Esto se conoce como volumen latido. El volumen que queda, 40%, se llama volumen telesistólico. Entonces, fíjense, aumentando el volumen telediastólico y disminuyendo el telesistólico, el volumen latido puede incrementarse hasta el doble de lo normal. Entonces, fíjense lo que yo les decía. Con esas variaciones en la cantidad de que se expulsa y en la cantidad que queda como concho, como residuo, se puede hasta duplicar y van a ver hasta triplicar inclusive el gasto cardíaco, que es el que vamos a ver después. Sigamos. Ley de Starling. Aquí vuelve nuevamente el famoso Starling. Se recuerdan que ya habíamos visto las clases anteriores las presiones de Starling. Cuando vimos, es decir, cuando salían sustancias de dentro del vaso sanguíneo al intersticio
o cuando entraban sustancias del intersticio hacia adentro del vaso. Entonces vimos presión hidrostática capilar, presión coloidosmótica capilar, vimos presión hidrostática en la cápsula de Bowman, presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman. Entonces todo eso eran conocidos como las fuerzas de Starling, ¿no? ¿Qué dice la ley de Starling? Esto tiene que saberlo como el Padre Nuestro. Dice, dentro del límite fisiológico, el corazón bombea toda la sangre que le llega sin permitir un remanso en las venas. ¿Qué quiere decir? Que el corazón, si le llega 5 litros de sangre, 5 litros botan, los manda para adelante. Si le llegan 10 litros, los 10 litros lo bombea. Si le llegan 30 litros, los 30 litros lo bombea. Si llega 40 litros, los 40 litros lo bombea. Fíjense, hasta 4 veces, 5 por 4, 20, hasta 20 litros puede bombear el corazón. Por ejemplo, un atleta que se está entrenando para ir a la Olimpiada puede tener 4 veces el volumen, el gasto cardíaco normal, que ya vamos a ver, el gasto cardíaco normal es 5 litros. Si usted multiplica por 4, 5 por 4, 20. Entonces, de esos 5 litros, ese atleta que está entrenando, ya que está bien entrenado y va a ir a la Olimpiada, puede llegar a tener en el tope de su esfuerzo físico, puede bombear ese corazón hasta 20 litros por minuto. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Sistema especializado de estimulación y conducción del corazón. Ustedes saben que el corazón es una bomba majestuosa, maravillosa, que solamente puede ser hecho por una mano divina, porque realmente, si usted, por ejemplo, va a cualquier tienda y compra una bomba de agua, quiere subir su agua a un tanque, entonces le van a decir, bueno, hay bombas de 20 litros, 50 litros, 100 litros. Y esa bomba que usted compra de 50 litros no le bombea más una gota más que 5 litros o 50 litros por minuto, depende de la capacidad que usted le compró. Sin embargo, esta bomba es tan perfecta que puede adaptarse a las condiciones del medio ambiente. Puede bombear 5 litros, puede bombear 10 litros, puede bombear 4 litros, puede bombear 15 litros, hasta llegar a 20 su capacidad máxima. Entonces, todo eso debido a mecanismos biológicos que ya están incorporados en su funcionamiento. Dentro de esos mecanismos tenemos a un sistema especializado de estimulación y conducción del corazón. Es un mecanismo eléctrico. Entonces tenemos varios elementos. Fíjense, aquí yo lo he hecho con colores diferentes para favorecerle y facilitarle la memorización. El primer elemento anatómico que tenemos dentro de este sistema especializado de estimulación y conducción se llama nódulo sinusal, que está en rojo. El famoso nódulo de Katie-Flat. Genera el impulso rítmico normal. Es llamado el marcapaso biológico del corazón. Es el que marca la frecuencia cardíaca. Segundo, vías internodulares. Conducen el impulso hasta el nódulo aurículo-ventricular. Otro nódulo que existe dentro del músculo cardíaco. Tercero, nódulo aurículo-ventricular, que estamos hablando donde el impulso se demora antes de pasar a los ventrículos. Después tenemos el haz aurículo-ventricular que conduce los impulsos de las aurículas a los ventrículos. Y por último, las células de Purkinje, las fibras de Purkinje a derecho y rama derecha y rama izquierda. Todo eso ya ustedes lo deberían saber porque lo han pasado en anatomía. Debieron haberlo pasado en anatomía. Y vamos a ir a un dibujito ahí solamente para aquí. Reforzarle aquí en la anatomía, para que ustedes más o menos se ubiquen y estemos hablando el mismo idioma. ¿Ya? Fíjense que aquí está nódulo aurículo-ventricular, perdón, nódulo sinusal. Fíjense, aquí está el nódulo sinusal. Aquí. Este es el marcapaso biológico del corazón. Luego de aquí, el impulso nervioso se distribuye a ambas aurículas. Va a la aurícula izquierda, va a la pared de la aurícula derecha. Ahí están los haces internodulares. Y viene a este otro nódulo de aquí que se llama nódulo aurículo-ventricular. Después de este nódulo aurículo-ventricular hay el haz de His.
haz izquierdo y haz derecho del haz de His. Y después en rojo, fíjense, están las ramas de Purkinje, la rama derecha de Purkinje y la rama izquierda de Purkinje, que es la que va a hacer despolarizarse y contraerse después a los ventrículos. Y la contracción de los ventrículos va desde el fondo hacia la superficie. Ese es el sentido de la despolarización y contracción de los ventrículos. Primero se despolariza el endocardio, después el miocardio y por último el pericardio. Entonces, es todo eso que yo le estaba hablando al principio, se lo estoy mostrando aquí en este gráfico. Entonces, repasando, los elementos eléctricos de la conducción del corazón están formados por el nódulo sinusal, que es este, el nódulo aurículo-ventricular, que es este, las fibras internodulares que van a despolarizar las paredes de ambas aurículas, el haz de His, que nace aquí en el nódulo aurículo-ventricular, la rama derecha de Purkinje y la rama izquierda de Purkinje. Muy bien. Entonces, ahora vamos a volver a donde estábamos. Entonces era aquí. Entonces yo les pregunto, ¿cómo está formado el sistema especializado de estimulación y conducción del corazón? Me tienen que decir, está formado por 5 elementos. 1, el nódulo sinusal o de Katie-Flat, que está localizado en la parte superior externa de la aurícula derecha. Las vías internodulares que están aquí, que están en amarillo, que conducen el impulso hasta el nódulo aurículo-ventricular. En tercer lugar, en celeste, el nódulo aurículo-ventricular, donde el impulso se demora antes de pasar a los ventrículos. En cuarto lugar, en verde, el haz aurículo-ventricular, que conduce los impulsos de las aurículas a los ventrículos. Y en último lugar, tenemos A derecho y A izquierdo, la fibra de Purkinje, que son las que van a despolarizar las fibras musculares del ventrículo y van a producir la sístole ventricular. Muy bien, vamos a comenzar entonces por la descripción del nódulo sinusal. Ese nódulo que yo le decía que es el marcapaso del corazón y que está localizado en la parte superior externa de la aurícula derecha. En el músculo cardíaco hay 3 tipos de canales iónicos importantes. Fíjense que aquí nos está hablando ya de lo que nosotros vimos en el transporte de membrana y en la parte de despolarización y repolarización. Fíjense que los canales iónicos importantes que pertenecen al transporte pasivo, tenemos canales rápidos de sodio, canales lentos de calcio-sodio y canales de potasio. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos el transporte de membrana pasivo que había a través de un carrier, el carrier que es la proteína transportadora, y a través de los canales iónicos, que son canales de sodio, canales de calcio y canales de potasio, que están aquí. Luego tenemos un mecanismo, si ustedes lo leen en Guyton, fíjense este parágrafo de 5 líneas, está resumido todo lo que significa la autoexcitación. ¿La autoexcitación de quién? Del nódulo sinusal. Este nódulo sinusal, no sé si ustedes se acuerdan, que se van a acordar ya, cuando vieron embriología en el primer año, había un periodo presomítico y un periodo somítico. Bueno, en ese periodo presomítico y somítico aparece la figura de este nódulo sinusal formado por células que se autoexcitan. Es decir, hay lo que se llaman circuitos convergentes, circuitos divergentes y circuitos oscilantes. Eso lo vamos a ver cuando veamos nervioso. Entonces, aquí en este nódulo sinusal, el tipo de circuito que hay es el tipo de circuito había divergente, convergente y circulante, o sea, en forma de círculo. ¿Qué quiere decir? Que una célula se va autoexcitando por otra célula que está a su lado, y desde que comienza a latir en el periodo presomítico, ya este nódulo sinusal y el corazoncito del feto ya no para de latir hasta la muerte. Entonces, y eso es fruto y debido a estos circuitos oscilantes que existen, comandados por el sistema nervioso, y ya lo vamos a ver nosotros en su momento. Entonces, para explicar esta autoexcitación de este nódulo sinusal
que es el marcapaso del corazón, yo le he resumido aquí. Usted va a leer esas 10 hojas en gaito y no va a entender un carajo. Autoexcitación. Para producir el potencial de acción, recuperación del potencial de acción, hiperpolarización al final del potencial de acción, umbral con reexcitación y recomienzo del nuevo ciclo. Entonces, esos son los pasos y las fases con que se produce la autoexcitación de las células en este llamado nódulo sinusal. Y están vehiculizados por esos canales rápidos de sodio, por esos canales lentos de calcio y sodio y por esos canales de potasio. Sigamos. Vías internodulares. El segundo elemento de conducción del corazón está formado por estas vías internodulares. Los extremos de la fibra del nódulo sinusal conectan directamente con la fibra del músculo auricular. De esta forma, el potencial de acción se disemina en toda la masa auricular y finalmente en el nódulo aurículo-ventricular. Tercer elemento, nódulo aurículo-ventricular. Son primordialmente el nódulo aurículo-ventricular y la fibra de conducción adyacente, quienes retrasan la propagación del impulso cardíaco de las aurículas a los ventrículos. El retraso total en el nódulo aurículo-ventricular y en el ala aurículo-ventricular es de aproximadamente 0,13 segundos. Además, hay un retraso inicial en la conducción de 0,03 segundos entre el nódulo sinusal y el nódulo aurículo-ventricular, habiendo un total de 0,16 segundos antes de llegar a la señal excitadora a los ventrículos. Bueno, fíjense que entre el nódulo sinusal, que es el marcapaso del corazón, y el nódulo aurículo-ventricular, que estaba... Voy a ir ahí está el cuadrito. Entonces, entre este nódulo, voy a poner mi apuntador. Entre este nódulo sinusal que está aquí en la parte superior externa de la aurícula derecha y este nódulo aurículo-ventricular que está aquí al medio del corazón, hay estas firmas internodulares que yo les decía, que llevan la estimulación eléctrica del nódulo sinusal al nódulo aurículo-ventricular, pasando por las paredes y despolarizando las paredes de la aurícula para que se contraigan primero que los ventrículos. Después del nódulo sinusal va al haz de His y después recién viene la fibra de Purkinje, como habíamos visto. Entonces, volvamos de nuevo. Entonces, las vías internodulares son las que comienzan a despolarizar las paredes auriculares para producir la contracción auricular antes que el ventrículo. Aquí habíamos visto de que hay un retraso en ese pasaje de esa corriente eléctrica del corazón. Hay un retraso que es conocido como, es decir, retrasos totales y retrasos parciales en la conducción. Es decir, se vuelve la fibra en ese momento inexcitable y hay un periodo refractario que es total y que es parcial. Fíjense que el retraso total o periodo refractario total en el nodo aurículo-ventricular dura alrededor de 0,13 segundos. Y el periodo refractario parcial dura 0,16 segundos. Estos dos periodos refractarios permiten ya esa paradita que da el impulso nervioso para que dar tiempo que las aurículas se contraigan primero que los ventrículos. Esa es la razón de los periodos refractarios que vamos a ver más adelante. El sistema ventricular de Purkinje ya hemos visto que están aquí en rojo y son las encargadas de la despolarización y el potencial de acción para que se contraigan los ventrículos. Hay una rama derecha que está en rojo aquí y hay una rama izquierda de las fibras de Purkinje. Sigamos. Control del ritmo y conducción del impulso cardíaco. Entonces, fíjense que el ritmo y el impulso cardíaco es controlado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Vamos a ver cuál es la función del sistema nervioso parasimpático a nivel del corazón. Eso son preguntas de examen. Entonces, el parasimpático, fíjense, en el corazón tiene dos funciones. Disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la excitabilidad
de la fibra de la unión aurículo-ventricular. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las funciones del parasimpático del corazón? Dos efectos. Disminuir la frecuencia y disminuir la excitabilidad de la fibra cardíaca. ¿Cuál es el mecanismo a través del cual se producen esos dos efectos? De disminución de la frecuencia y disminución de la excitabilidad. Es este, la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que nosotros lo vamos a estudiar en nervioso. Acá ya lógicamente lo cito, porque es el encargado, es la sustancia que es liberada por la fibra parasimpática y es un neurotransmisor llamado neurotransmisor parasimpático. Entonces, ¿qué va a hacer la acetilcolina? Va a aumentar la permeabilidad al potasio, lo que permite un escape rápido del mismo fuera de la fibra de conducción. Esto causa negatividad en el interior de la fibra que pasa a un estado de hiperpolarización. Como ya vimos con ustedes cuando vimos el potencial de acción, cómo comenzaba el potencial de acción, decíamos de que entraba el sodio porque la fibra está cargada electropositivamente por fuera y electronegativamente por dentro. Cuando viene el potencial de acción, comienza a entrar el potasio y esa carga positiva del potasio hace que se invierta la polaridad, quede la fibra cargada electropositivamente por dentro y electronegativamente por fuera. Eso es durante el periodo de despolarización. Después de unas 10 milésimas de segundo viene la repolarización, comienza a salir el potasio y la fibra vuelve a su estado de reposo. Eso ya lo vimos cuando vimos transporte de membrana con ustedes. Entonces, si yo le pregunto cuál es el mecanismo de acción por el cual el parasimpático a través de la acetilcolina disminuye la frecuencia y la excitabilidad de la fibra cardíaca, entonces me dicen, usted tiene que decirme es porque aumenta la permeabilidad al potasio, ¿ya? Produciendo un estado de hiperpolarización de la fibra. Sigamos. Aquí está efecto de la estimulación simpática. Antes vimos de la parasimpática, ahora vimos de simpática. Entonces, si nosotros estimulamos el sistema nervioso autónomo simpático a través del neurotransmisor que es la adrenalina, que ya vamos a ver cuando veamos nervioso, ¿qué se produce? Aumenta la descarga del nódulo sinusal, aumenta la tasa de conducción y aumenta la contracción del músculo. Fíjense que el simpático produce todo lo contrario del parasimpático. El parasimpático disminuye la frecuencia y disminuye la fuerza de contracción. Este simpático aumenta la frecuencia, aumenta la fuerza de contracción del músculo cardíaco y aumenta la excitabilidad del músculo cardíaco. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Es la noradrenalina, que es el neurotransmisor simpático, que lo vamos a estudiar, como les digo, en la parte de nervioso. ¿Qué hace esta noradrenalina? Aumenta la permeabilidad de la membrana a los iones de sodio y de calcio, haciendo el potencial de reposo más prolongado. El aumento del ion calcio es responsable del aumento de la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Entonces, fíjense aquí, cómo el corazón, después de la estimulación simpática, cuál es el mecanismo de acción para que aumente su frecuencia, aumente la fuerza de contracción y aumente su excitabilidad. El mecanismo es que la noradrenalina, que es el neurotransmisor simpático, va a aumentar la permeabilidad de la membrana al sodio y al potasio y al calcio. Esos dos efectos va a producir todo esto, esta estimulación que sufre el corazón con la estimulación simpática. Muy bien. Entonces, esto era lo que faltaba, que me estaban reclamando, y ahí está. Adelante, si tienen alguna pregunta que hacer. Adelante. Muy bien, como les digo, es complicado toda esta parte del corazón, de la excitabilidad, de la conductibilidad, todo eso son funciones complejas del corazón, está un poco resumida en el texto, ahí la pueden leer también, en los videos tienen que verlo y reverlo cada tanto, porque está todo lo que yo les estoy explicando, que yo estoy hasta ronco ahorita. WhatsApp de audio. Hola.
Hola, escúchame, estoy dando clase ya. ¿Qué quería? Sí, estoy dando clase, todavía no terminé mi clase. Pero alguna cosa en 5 minutos termino. ¿Algo? ¿Necesitas algo? Bueno, entonces hablo después contigo, de aquí unos 10 minutos, ¿está bien? Ok. Ya, entonces le decía yo de que es complejo, ustedes tienen todos esos instrumentos, tienen el texto, tienen la guía para el práctico, lógicamente. Ahí también vamos a hablar nuevamente otra vez de corazón, de ruido cardíaco, de electrocardiograma, etcétera. Y tienen los videos. Entonces son 3 elementos valiosísimos para entender toda esta parafernalia de qué son los mecanismos de acción en la fisiología, etcétera, ¿la verdad? Pero lógicamente ustedes van a ir ya, cuando vean endocrino, van a ver las hormonas, cuando vean nervioso, van a ver toda esa acción de los neurotransmisores que ya son citados desde el comienzo, y lógicamente tienen que unir todos esos conceptos ya para tener ya, es decir, el andamiaje completo en su mente, en su memoria, es decir, el paradigma bien completo, y eso ya le va a permitir un raciocinio lógico y bien científico, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, de todas maneras, si hay algo ahora, puede preguntarlo. Adelante. Muy bien, si no hay nada de pregunta, entonces... Yo tengo una pregunta, pero no es con respecto al tema, doctor. Es con respecto a si usted va a vender guías, es que recién adicioné el otro día. Y Quería preguntarle si va a vender guías para que pueda comprar. escúcheme, hay una encargada ahí de ese asunto de los materiales, ya póngase en contacto con ella, ya le va a dar toda la información, ¿está bien? Ah, ya, está bien. Muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, ¿no hay más preguntas? ¿Algún otro que quiera hacer alguna pregunta con relación al tema? Doctor, una pregunta. A ver. La primera parte del corazón, no sé si a los del E1, a los del D1, perdón, no les aparece, pero creo que no la subió a la plataforma todavía. A ver, no estoy entendiendo. A ver, ¿cómo dice? La primera parte de corazón, creo que todavía no la subió a la plataforma. A ver, lo voy a ver, ¿no? Debería estar subida, tal vez no la he mostrado todavía, pero tiene que estar porque ya, por ejemplo, con el grupo, con ustedes estoy atrasado esta clase, ¿no? Porque ya con el otro grupo ya di la parte de válvula, la parte de gasto cardíaco, etcétera, que lógicamente la vamos a ver con ustedes. Entonces voy a revisar la plataforma y si no está la voy a subir porque ya les he dado, ya lo he dado con ustedes. La verdad es cuestión de revisar ahí y subir el video respectivo. ¿Está bien? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces quedamos así. Un abrazo, que tengan un buen fin de semana, que paseen mucho, que recen mucho en la Semana Santa. Un abrazo, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias, doctor. Que Dios Chao, lo bendiga. Gracias, doctor. Hasta luego. chao, chao. Gracias, doctor.